Daniel comprendió que la soberanía de Dios y su promesa lo animaban a orar. Puesto que Dios es fiel a sus promesas, él puede responder, y puesto que es fiel a sus promesas, responderá. Daniel oró y Dios respondió. Como vimos en el capítulo 4, Dios movió el corazón del rey persa, para permitir, e incluso animar, a todos los exiliados que quisieran volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Al mirar la condición del mundo hoy, tan hostil hacia el Evangelio, debemos ver también la soberanía de Dios y sus promesas. Él ha prometido redimir a personas de todas las naciones, y nos ha ordenado hacerlas discípulos. Por lo tanto, debemos confiar en Él. Cuando oramos, algunos irán a esas naciones, a medida que Él abra puertas, pero todos nosotros debemos orar. Tenemos que aprender a confiar en Dios, no solo en las circunstancias adversas de nuestras vidas individuales, sino también en las situaciones difíciles de la Iglesia en general. Debemos aprender a confiar en Él para la expansión del Evangelio, aun en aquellos lugares donde es severamente restringido. Dios es soberano sobre todas las naciones, sobre los funcionarios de nuestros gobiernos, en todos sus actos, puesto que nos afectan directa o indirectamente. Él es soberano sobre los funcionarios gubernamentales en países donde nuestros hermanos en Cristo sufren por ser fieles a Él. Dios también es soberano sobre las naciones donde se hace cualquier intento para erradicar el verdadero cristianismo. En todas estas áreas, es nuestro deber confiar siempre en Él. 6. El poder de Dios. Sobre la naturaleza hay entre los ídolos de las naciones. Quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Jeremías 14 y 22. En septiembre de 1985, un terremoto sacudió la Ciudad de México dejando cerca de 6,000 personas muertas, y a más de 100,000 sin vivienda. Un amigo mío quiso utilizar el evento para enseñar a sus pequeños hijos una lección de ciencias muy simple, por lo cual les preguntó, ¿saben ustedes qué causó el terremoto? Él había pensado contestar su pregunta con una sencilla explicación de fallas geológicas y de desplazamiento de rocas en la corteza terrestre. Sin embargo, su lección de sismología pronto se convirtió en una discusión teológica, cuando su hija de 8 años le respondió, yo sé por qué. Dios estaba juzgando a esa gente. Aunque la hija de mi amigo había llegado a una conclusión injustificada a ser menos que del juicio de Dios, en un sentido teológico estaba en lo correcto. Dios estaba en control del terremoto. ¿Por qué permitió que esto sucediera? Es una pregunta que no podemos responder y no debemos tratar de hacerlo, pero podemos decir basados en las Escrituras que Dios, en efecto, lo permitió o hizo que ocurriera. Dios controla el estado del tiempo. Todos nos hemos visto afectados por el estado del tiempo y las fuerzas de la naturaleza en diferentes oportunidades, de una u otra forma. La mayoría de las veces, el tiempo nos causa inconvenientes. Por ejemplo, un vuelo retrasado, un paseo cancelado o algo similar. Con frecuencia, la gente en algún lugar se ve seriamente afectada por el estado del tiempo y por las más violentas fuerzas de la naturaleza. Una prolongada sequía dañará la cosecha del campesino o una granizada la destruirá en una hora. Un tornado en Texas deja cientos de personas sin vivienda, y un tifón en Bangladesh arruina miles de hectáreas de cosecha. Cuando somos afectados por el estado del tiempo, bien sea por un simple inconveniente o por un desastre mayor, tendemos a considerarlo tan solo como una expresión impersonal de ciertas leyes establecidas, meteorológicas o geológicas. Un sistema de baja presión cae sobre mi ciudad, causando una terrible nevada y cerrando el aeropuerto, el día que debo viajar a un compromiso ministerial. Fuerzas dentro de la Tierra doblan continuamente su corteza hasta que ésta cede, causando un gran terremoto. Ya sea algo insignificante o traumático, tendemos a pensar en las expresiones de la naturaleza como algo que sucede, y nosotros como las desafortunadas víctimas de lo que ella depara. En la práctica, aún los
Cristianos tienden a vivir y a pensar como los deístas, que mencioné en un capítulo anterior, los cuales concebían a Dios como el creador del universo que después lo dejó para que se rigiera según sus propias leyes naturales. Pero Dios no dejó el control diario de su creación, sino estableció leyes físicas para gobernar las fuerzas de la naturaleza, que operan continuamente de acuerdo con su soberana voluntad. Un meteorólogo cristiano de televisión ha determinado que hay cerca de 1.400 referencias a la terminología climatológica en la Biblia, muchas de las cuales atribuyen todos los fenómenos del tiempo directamente a la mano de Dios. La mayoría de estos pasajes hablan del control de Dios sobre todo el tiempo, y no solo de una intervención divina en ocasiones específicas. Considere los siguientes pasajes: debajo de todos los cielos, lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. También a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales. Por el soplo de Dios, se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios, se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Job 37, 3,6,10-13. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra, y los derretirá. Soplará su viento, y fluirán las aguas. Salmos 147, 8,16-18. A su voz se produce muchedumbre de aguas, en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Jeremías 10 y 13. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad, no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Amos 4 y 7. Note cómo todos estos pasajes atribuyen las manifestaciones del tiempo, buenas o malas, al control directo de la mano de Dios. Las compañías de seguros se refieren a los grandes desastres naturales como actos de Dios. La verdad es que todas las expresiones de la naturaleza, todos los acontecimientos del tiempo, ya sea un devastador tornado, una fina lluvia o un día primaveral, son actos de Dios. La Biblia nos enseña que Dios controla todas las fuerzas de la naturaleza, tanto las destructivas como las productivas, en una forma continua. Sea el tiempo bueno o malo, no somos las víctimas o los beneficiarios de los poderes impersonales de la naturaleza. Dios, que es el Padre amoroso y celestial de todo verdadero cristiano, es soberano sobre el tiempo, y ejerce su soberanía en todo momento. Como G. C. Berkouwer dijo, el creyente no es nunca la víctima de las expresiones de la naturaleza o del destino. La casualidad se elimina. Quejándose o dando gracias. Quejarse por el estado del tiempo parece ser uno de los pasatiempos favoritos de la gente. Tristemente los creyentes con frecuencia caemos en este pecaminoso hábito. Pero cuando nos quejamos al respecto, en realidad, lo hacemos contra Dios quien lo hizo, y por consiguiente, pecamos contra Él. Ver Números 11 y 1. No solo pecamos contra Dios cuando nos quejamos por el estado del tiempo, sino que también nos privamos de la paz, que viene al reconocer que nuestro Padre Celestial lo controla. Alexander Carson dice, las Escrituras representan todas las leyes físicas como si sus efectos provinieran de la acción inmediata del poder omnipotente. Los cristianos, aunque reconocen la doctrina de la divina providencia, tienden a desconocerla en la práctica, y por consiguiente se privan en gran parte de la ventaja que da el constante y profundo conocimiento de esta verdad. Ya sea que el estado del tiempo solo interrumpa mis planes o destruya mi casa, necesito aprender a ver la mano soberana y amorosa de Dios, controlándolo
El hecho es que, para muchos de nosotros, el tiempo y los efectos de la naturaleza son por lo general favorables. El tornado, la sequía y, hasta la nevada que retrasa nuestro vuelo, son la excepción, no la regla. Tendemos a recordar el mal tiempo y a dar por hecho el bueno. Sin embargo, cuando Jesús habló acerca del tiempo, lo hizo refiriéndose a la bondad de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos o buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Aunque Dios algunas veces huesea el tiempo, y otras manifestaciones de la naturaleza, como un instrumento de juicio veramos 4:7-9, lo hace con frecuencia más que todo como una expresión de su gracia provisora para su creación. Tanto el creyente como el que no lo es se benefician del clima que Dios por su gracia nos da y, de acuerdo con Jesús, este no es solo el resultado de ciertas leyes inexorables y fijas. Dios controla esas leyes, hace que el sol brille, y envía la lluvia. Dios ha establecido ciertas leyes físicas para el funcionamiento de su universo. Sin embargo, estas operan momento a momento de acuerdo a su directa voluntad. Una vez más, Alexander Carson lo expone claramente al decir, el sol y la lluvia proveen alimento y bienestar tanto al virtuoso como al pecador, no indispensablemente por leyes generales sino por su inmediata providencia, que al gobernar al mundo desea obtener este resultado. Como cristianos no debemos quejarnos del clima, sino aprender a dar gracias por este. Dios nuestro Padre Celestial, nos envía cada día lo que Él considera más conveniente para toda su creación. Desastres naturales. ¿Qué pasa con los desastres naturales, que con frecuencia ocurren en varias partes del mundo? Muchos cristianos sensibles luchan contra los innumerables desastres naturales de gran magnitud alrededor del mundo. Un terremoto en algún lugar, una hambruna en otro. Tifones y sequías en otros. Miles de personas muertas y otras agonizando lentamente por el hambre. Regiones enteras devastadas, cosechas arruinadas, y hogares destruidos. ¿Por qué permite Dios todo esto? ¿Por qué permite que niños inocentes tengan hambre? No está mal cuestionarse acerca de todos estos aspectos, siempre y cuando lo hagamos con actitud reverente y sumisa hacia Dios. En efecto, el dejar de cuestionar acerca de estas grandes tragedias podría indicar una falta de compasión de nuestra parte hacia los demás. Sin embargo, debemos tener cuidado de ni siquiera en pensamiento bajar a Dios de su trono de absoluta soberanía, y llevarlo al estrado de nuestros juicios. Mientras trabajaba en este capítulo, una de las principales noticias en la televisión hablaba de varios poderosos tornados que pasaron por el centro de Mississippi, matando a 7 personas, hiriendo por lo menos a 145, y dejando cerca de 500 familias sin hogar. Mientras veía las escenas de la gente, buscando entre los escombros de sus casas, mi corazón estaba con ellos. Pensé dentro de mí, muchas de estas personas, sin duda son creyentes, ¿qué les podría decir acerca de la soberanía de Dios sobre la naturaleza? ¿Creo yo realmente en un momento como este? ¿No sería más fácil aceptar únicamente la afirmación del rabino Kushner de que es simplemente un acto de la naturaleza? Una naturaleza moralmente ciega que se agita con violencia siguiendo sus propias leyes. ¿Por qué involucrar a Dios en un caos y sufrimiento como este? Pero Dios interviene en estos eventos, como lo dice en Isaías 45:7, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios mismo acepta la responsabilidad, por así decir, sobre los desastres, y hoy más que aceptar la responsabilidad, la reclama. En efecto, Él dice, yo y solamente yo tengo el poder y la autoridad de traer tanto la prosperidad como la adversidad, el bienestar y la aflicción, el bien y el mal. Esta es una verdad difícil de aceptar cuando usted ve a la gente buscando entre los escombros lo que fueron sus hogares o, peor aún, si usted es uno de ellos. Pero como dijo el fallecido Edward J. Young sobre Isaías 45:7, nosotros no
Ganamos nada al tratar de minimizar la fuerza de este versículo. Debemos dejar que la Biblia diga lo que tiene que decir, no lo que creemos que debería decir. Obviamente, no entendemos por qué Dios crea un desastre o por qué hace que suceda en una ciudad y no en otra. También reconocemos que así como envía su sol y lluvia tanto a los justos como a los injustos, también envía a los dos el tornado, el huracán o el terremoto. Tenemos amigos y compañeros miembros del grupo de los navegantes que estaban en la Ciudad de México en 1985 durante el terremoto. La soberanía de Dios sobre la naturaleza no significa que los cristianos nunca se encuentren en las tragedias o desastres naturales. Pues la experiencia y la observación nos demuestran claramente todo lo contrario. La soberanía de Dios sobre la naturaleza significa que lo que suframos por el clima o otras fuerzas de ello, enfermedades en las plantas o plagas, en nuestras cosechas, todos los sucesos están bajo el vigilante, soberano y absoluto control de nuestro Dios. Aflicciones físicas. La enfermedad y las aflicciones físicas son otra raíz en la cual nos cuestionamos acerca de Dios. Nacen bebés con grandes defectos, y el cáncer golpea personas que aparentemente han hecho todo lo posible para protegerse de él, y otros experimentan dolores continuos durante años, sin ningún alivio médico. Incluso aquellos que tienen una salud normal y fuerte, algunas veces se enferman en los momentos más inoportunos. ¿Es Dios soberano sobre este aspecto de la naturaleza? ¿Tiene el control de las enfermedades y las dolencias físicas que nos afectan? Cuando Dios llamó a Moisés para que sacara a los israelitas de Egipto, este discutió su ineptitud argumentando ser lento para hablar. La respuesta de Dios es muy instructiva para nosotros en este aspecto de aflicción física, porque Él dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ese 4 y 11. Notemos que aquí Dios atribuye específicamente a su acción las aflicciones físicas de sordera, mudez y ceguera, las cuales no son solo el producto de genes defectuosos o de accidentes de nacimiento. Estas cosas pueden en efecto ser las causas inmediatas, pero detrás de ellas se encuentra el propósito soberano de Dios. El Dr. Donald Gray Barnhouse, uno de los grandes maestros de la Biblia de mediados del siglo XX, dijo una vez: no hay persona ciega o sorda en este mundo que Dios no haya planeado que lo fuera. Si no lo cree, tiene un Dios extraño, con un universo que se ha salido de su dirección y que no puede controlar. Cuando Jesús encontró a un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9 y 2. Jesús respondió: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 13. Jesús no dijo que la causa de la ceguera de este hombre fuese solamente un defecto de nacimiento, sino que sucedió en el plan de Dios, para que él pudiese ser glorificado. Dios tenía el control de la ceguera de aquel hombre. Este Dios es el Dios de la sordera, de la mudez y la ceguera. También es el Dios del cáncer, la artritis, el síndrome de Down y todas las demás aflicciones que tenemos nosotros o nuestros seres queridos. Ninguna de estas circunstancias simplemente sucedieron, sino que todas hacen parte del deseo soberano de Dios. Tal afirmación nos lleva directamente al problema del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué un Dios soberano que nos ama nos causa dolor y aflicción? La respuesta a esta pregunta está más allá del alcance de este libro. Brevemente, creemos que toda la creación está sujeta a la frustración causada por el pecado de Adán. 8 y 20. Así que podemos decir que la causa principal de todo dolor y sufrimiento debe buscarse en la caída. Las heridas y el dolor de Dios no son arbitrarios o caprichosos, sino su respuesta decidida al pecado del hombre. Su soberanía, que sujeta toda la creación a la frustración, aún rige sobre el dolor. Todas las leyes de la genética y la enfermedad están bajo su control, como lo están las leyes de la meteorología. Mi propósito no es tratar teológicamente los
problemas del dolor, sino ayudarnos a tratarlos al nivel de la fe y seguridad en Dios. Lo primero que tenemos que hacer para confiar en Dios es determinar si Él tiene el control, si es soberano del área física de nuestras vidas. Si no lo es, si las enfermedades y aflicciones simplemente ocurren, entonces, es claro que no hay bases para confiar en Él. Pero si es soberano en esta área, entonces tenemos que confiar en Él sin entender todos los aspectos teológicos involucrados en el problema del dolor. Esterilidad. Otra área de conflicto, cuando confiamos en Dios, es la de la esterilidad. Muchas parejas oran durante años para tener hijos, sin ningún resultado. Sin embargo, aquí una vez más la Biblia afirma de manera insistente que Dios tiene el control. De Ana se dijo que el Señor no le había concedido tener hijos. 1 y 5, mientras le dio hijos a Lea. Génesis 29:31. Sara, la esposa de Abraham, dijo: Jehová me ha hecho estéril. Génesis 16 y 2. El ángel del Señor le dijo a la madre de Sansón, antes de su nacimiento: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero vas a concebir, y tendrás un hijo. Jueces 13 y 3. El ángel del Señor también le dijo a Zacarías: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Lucas 1 y 13. Todos estos pasajes de las Escrituras nos enseñan que Dios controla la concepción de los niños. En efecto, el Salmo 139:13 va un paso más allá cuando dice: tú, Jehová, me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, que Dios no solo controla la concepción, sino que también supervisa la formación del pequeño en el vientre de su madre. Dios verdaderamente ejerce un control soberano y amoroso sobre todas las obras de su creación, incluyendo lo concerniente a nuestros cuerpos físicos. ¿Cómo podemos entonces confiar en Dios en medio del dolor, la aflicción, la enfermedad, el dolor de la esterilidad o de un niño que nace con un grave defecto físico? Sí, Él tiene el control. ¿Por qué permite que sucedan estas cosas? En el primer capítulo dije que, con el fin de confiar en Dios en la adversidad, debemos creer que es soberano absoluto, perfecto en amor e infinito en sabiduría. Todavía no hemos estudiado el amor y la sabiduría de Dios, pero por ahora solo consideraremos un pasaje de las Escrituras, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3 y 31 menos 33. Dios no desea causarnos aflicción o dolor, y no se deleita al causarnos sufrimiento o pena en el corazón. Él siempre tiene un propósito para traer o permitir que el dolor llegue a nuestras vidas. La mayoría de veces no conocemos ese propósito, pero es suficiente saber que su infinita sabiduría y amor perfecto han determinado que el dolor particular es lo mejor para nosotros. Dios nunca desperdicia el sufrimiento, sino que lo usa para lograr su propósito, el cual es su gloria y nuestro bien. Por lo tanto, podemos confiar en Él cuando nuestros corazones están dolidos o nuestros cuerpos atormentados por el dolor. Confiar en Dios en medio de nuestro dolor y aflicción significa que los aceptamos de Él. Hay una gran diferencia entre la aceptación y la resignación o sumisión. Nos podemos resignar en las situaciones difíciles simplemente porque no vemos otra alternativa, y muchas personas lo hacen todo el tiempo. También nos podemos someter a la soberanía de Dios en nuestras circunstancias con un cierto grado de renuencia. Pero el aceptar verdaderamente nuestro dolor y aflicción tiene la connotación de la disposición. Una actitud de aceptación dice que confiamos en Dios, que Él nos ama y sabe que es lo mejor para nosotros. La aceptación no significa que no oremos por una sanidad física o por la concepción y nacimiento de un pequeño en nuestro matrimonio. Por supuesto, tenemos que orar por estas cosas, pero debemos hacerlo con fe. Entendamos que aunque Dios puede hacer todas las cosas por su infinita sabiduría y razones amorosas, puede no hacer lo que le pedimos. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo debemos orar?
tanto como podamos con fe, con actitud de aceptar su voluntad. Debemos orar mientras el deseo de hacerlo persista. Mientras escribo este capítulo, comprendo bien que yo mismo, nunca he experimentado las tragedias acerca de las que escribo. Nunca me ha sucedido lo del campesino que ve cómo el granizo destruye su cosecha. Ni he buscado entre los escombros de una casa destruida por un tornado. Nunca he experimentado un dolor físico intenso por mucho tiempo, ni he sentido el dolor por un hijo nacido con un defecto incurable. Las dolencias físicas que tengo, como mi sordera parcial o mi problema visual, son menores comparadas con las de otros. Así que admito que estoy escribiendo más allá de mi experiencia. Pero sé que Dios no necesita mi experiencia para validar la veracidad de su palabra. El hecho de su control soberano sobre la naturaleza fue afirmado en su palabra, mucho antes de que yo apareciera en escena, y permanecerá mucho después de que yo me haya ido. Nuestra confianza en Dios debe basarse, no en las experiencias de otros, sino en lo que Dios nos dice sobre sí mismo en su palabra. Hace cientos de años, el profeta Habacuc, viendo todo el mal a su alrededor, se atormentó con la pregunta, ¿dónde está Dios? Finalmente, llegó a la conclusión de que aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo, confiaría en él. Su afirmación de confianza puesta en el idioma de un mundo, desmoronándose a su alrededor, sería un perfecto ejemplo que deberíamos seguir, cuando tratamos de entender la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. 3:17-18. 7. La soberanía de Dios. Y nuestra responsabilidad. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías 4:9, examinando las escrituras para ver lo que nos enseñan acerca de la soberanía de Dios, he incluido una palabra de advertencia referente a los peligros de emplear mal o abusar de la enseñanza de su soberanía. En este capítulo se trata este problema en forma más detallada, puesto que inconscientemente empezamos a pensar que la soberanía de Dios niega cualquier obligación nuestra, de llevar vidas responsables y prudentes. Hay un antiguo relato de un hombre, que llevó la doctrina de la soberanía de Dios a tal extremo, que la convirtió en una especie de fatalismo divino. Un día, al bajar las escaleras, descuidadamente tropezó y rodó varios escalones. Se levantó, con cuidado palpó sus rasguños paduras, y se dijo: bueno, me alegro que esa haya terminado. Si usted y yo no somos precavidos, podemos, al igual que el hombre del relato, llegar a una actitud fatalista sobre la soberanía de Dios. Una estudiante que pierde una prueba importante, trata de excusarse diciendo: bueno, Dios es soberano y Él determinó que yo perdiera este examen. Un conductor puede causar un accidente de tránsito y, en su mente, evadir su responsabilidad atribuyéndolo a la soberanía de Dios. Obviamente, ambas actitudes son antibíblicas e imprudentes, y sin embargo, fácilmente podemos caer en ellas. Soberanía y oración. En el capítulo anterior, analizamos el control soberano de Dios sobre el estado del tiempo y otras fuerzas de la naturaleza. Como persona que con frecuencia viaja en avión, me he visto afectado en varias oportunidades por un tiempo inadecuado para volar. Una tarde, manejando a casa en medio de una tormenta de nieve, reflexionaba sobre el hecho de que el aeropuerto estaba cerrado, y que tenía programado salir a la mañana siguiente para hablar en una conferencia de fin de semana. Pero, me dije, Dios, yo sé que tú tienes el control de esta tormenta y también el de la conferencia, en la que debo hablar. Si deseas que esté allí mañana en la noche, te llevarás la tormenta para que el aeropuerto pueda reabrirse temprano. Así que no voy a preocuparme por esto. Ahora, debo admitir que esta actitud de negación a preocuparme, fue un progreso mío en hacer frente al mal tiempo para volar. Después de llegar a casa, le comenté a mi esposa la
Decisión de no intranquilizarme, acerca de si podría salir a tiempo a la mañana siguiente. Ella me miró, sonrió, y me dijo, no te preocupes, pero ora. Pensé, qué tonto fui. Me he estado concentrando tanto en la soberanía de Dios sobre el estado del tiempo, que he ignorado su mandato expreso de orar. En efecto, Él nos dice, por nada estéis afanosos. Pero inmediatamente sigue con, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fil. 4 y 6. Ciertamente Dios tenía el control sobre la tormenta de nieve que había cerrado nuestro aeropuerto. Sin embargo, el conocimiento de su soberanía debe ser un estímulo para orar.